Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre. Agradecido estamos un grupo de tus hijos en esta maravillosa tarde. Hemos venido a encontrar refugio en tu palabra. Hemos venido a encontrar sanidad. Hemos venido a encontrar esperanza, consuelo. Queremos, Padre, que tu presencia pueda estar en medio nuestro. Sin tu presencia en medio nuestro, en vano nos reunimos. Queremos darte la gloria, la honra, nuestra gratitud por ser nuestro Dios y estar al control de nuestras vidas. Sabemos que hay muchos de nuestros hermanos que están todavía pasando por momentos difíciles. Sé tú con ellos, provéeles sus necesidades, restáurales su salud. Sabemos, padres, también que hay hermanos que están viajando, tratando de pasar momentos inolvidables. Y queremos, Padre, que ellos puedan pasar momentos gratos. Bendícelos, cuídelos, protégelos. Y ayúdalos a que puedan regresar con bien a sus hogares. Bendice a todas las personas que se han conectado en esta tarde. Han separado este espacio de comunión contigo. Reconociendo, Padre, que cuando abrimos tu palabra, somos bendecidos a través de ella. Somos transformados a tu semejanza. En este preciso momento estamos estudiando un tema maravilloso. Estamos aprendiendo la importancia de recuperar algo que hemos perdido, que ha sido tu imagen. Has pagado un precio grande por restaurarla. Y gracias a ese precio pagado por ti, hoy podemos tener la esperanza de saber que tu rostro, tu imagen puede ser restaurada en nosotros. Ayúdanos a entender la importancia, la magnitud de este tema. Ayúdanos dando las herramientas para que podamos entender qué debemos hacer para restaurar esa imagen. Y que vivamos conforme a tu semejanza. Que cuando el Padre nos mire a nosotros, puedan ver a tu Hijo amado Jesús en cada uno de nosotros. Manifiéstate con poder. Permite, Padre, si hay otra persona más o varias que tú necesitas que este tema pueda ser escuchado, permite que el enemigo no le impida que se conecte. Permite que esa persona se pueda conectar y que lo que escuche sea necesario para que su vida pueda ser transformada. Y de alguna manera no se pudo conectarlo y ayúdanos a nosotros, tus siervos, a compartir este mensaje con otros para que de igual manera puedan ser alcanzados por ti. Todo esto te lo suplicamos y ya de antemano te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, estoy muy agradecido de estar en medio de cada uno de ustedes. Estamos estudiando el tema, la importancia de restaurar la imagen de Dios, segunda parte, ya que la semana pasada comenzamos y estuvimos aprendiendo mucho y se nos fue el tiempo.
pero con la ayuda de Dios vamos a cubrir más terreno hoy y veremos que es un tema maravilloso. Fue un tema que estuvimos discutiendo basado en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, donde la palabra de Dios dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo el reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Un versículo sumamente leído, pero muy poco estudiado. Un versículo que todo el mundo que comienza a leer la Biblia, el libro de Génesis, es uno de los libros que más se lee. Y estos son los versículos que menos se han profundizado. Y el Señor nos ha dado la inquietud de que nosotros pudiéramos estudiar en base a este versículo, entendiéramos desde el comienzo de la creación la importancia que Dios le dio al crear al hombre a su imagen, a su semejanza. Era sumamente importante que el hombre por la eternidad, escúchenme bien, el hombre y la mujer por la eternidad mantuvieran la imagen y la semejanza de Cristo. Ese era el plan original de Dios. Y déjenme decirle que sigue siendo el único plan de Dios para el hombre. Porque aunque el hombre perdió la imagen, Dios ha venido a restaurarla. Y alabado sea Dios, porque Dios no se ha dado vencido con la raza caída. Es cierto que la raza caída le ha dado la espalda a Dios, pero nuestro Dios sigue buscando a esa raza, dejándonos saber que todavía Él tiene el poder de restaurar esa imagen. Ahora, habíamos tocado, porque sé que hay personas que están en medio nuestro que la semana pasada no estuvieron en medio nuestro, y quiero tocar ciertos puntos que son sumamente importantes que tengamos claro antes de entrar a la segunda fase, que es lo que nos compete hoy, para que podamos entender la importancia de este tema. Vemos Dios que crea al hombre, dice hagamos. Fue un plan de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tomaron la decisión de crear esta raza humana y darle algo peculiar, la imagen y la semejanza de Dios. Y estuvimos hablando de que era el plan de Dios. Cristo estuvo envuelto en la creación del hombre. Habíamos estudiado muchos versículos con respecto que demostraban que Jesús estuvo en la parte activa de la creación del ser humano. ¿Y qué conllevaba que el hombre tuviese la imagen de Dios? ¿Qué simbolismo tenía esa imagen? Habíamos leído del libro de Patriarca y Profeta, la página 25, que el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. No era solo el físico que Dios le había dado de una apariencia similar a la de Jesucristo, sino también que debíamos llevar el carácter de Dios. ¿Qué implicaba que nosotros tuviéramos esa imagen, ese carácter? Era que teníamos la naturaleza espiritual de Dios. Nos dio libre albedrío, una personalidad autoconsciente. Podíamos tomar decisiones propias y elegir obedecer o desobedecer. Dios nos capacitó con todo lo que necesitábamos. Había algo sumamente interesante de lo que habíamos estudiado la semana pasada, y éramos que una vez Dios le da la imagen, la semejanza de Dios al hombre, le dice que ahora puede ejercer dominio sobre todo lo creado. Y algo peculiar que habíamos estudiado y analizado la semana pasada era que nadie que no tenga la imagen de Dios no puede tener control de absolutamente
nada en su vida. Algo que era sumamente peculiar, que el hombre podía tener control de todos los animales del aire, de la tierra, del mar, era porque el ser humano cargaba, tenía la imagen, el carácter de Dios. Y por eso cada animal obedecía también a Adán y Eva, porque veían a su creador en la raza humana. Interesante ese aspecto. Habíamos dicho también que cuando Dios le había dado dominio del planeta Tierra, ¿qué tanto cubría ese dominio que Dios le había dado? Y no sé si ustedes se acuerdan, le había mencionado que cuando la Biblia menciona cielo y tierra, eso significa que Dios le dio dominio sobre todo el universo. Pero cuando la Biblia dice cielo, tierra y mar, únicamente se refiere al planeta Tierra. Y cuando leímos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, Dios le dice que se señoree sobre todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en el mar. Significa que el dominio que Dios le dio fue todo el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra estaba a cargo de los seres humanos. Y de ahí surgieron dos principios que habíamos discutido. El principio número uno es que el hombre es el mayordomo de todo lo que Dios ha creado. Hasta el día de hoy, nosotros somos responsables de todo lo que Dios ha creado, hasta de la naturaleza. Dios nos pedirá cuenta de qué hicimos con su creación. Y número dos, que el hombre no puede ser mayordomo de nada si no es a través de la imagen de Dios en el hombre. Y de ahí surgió, mis queridos hermanos, muchas otras preguntas que teníamos que estudiar. Porque hasta el día de hoy quiero que ustedes entiendan, mis queridos hermanos, que si no tenemos la imagen de Dios, no podemos ser mayordomo de nada. ¿Por qué nos pasan las cosas en la vida? ¿Por qué no podemos tener control? Es porque hemos perdido la imagen de Dios. Ahora, otro punto que habíamos señalado era que qué importancia tenía esta imagen de Dios en el ser humano. Y habíamos dicho que, habíamos dicho que esta imagen de Dios habilitaba al hombre para responder a Dios a sus requerimientos. Dios crea al hombre a su imagen y le entrega el dominio de todo. El hombre no podía tener dominio de todo si no tenía la imagen de Dios. Y partiendo de ese punto de vista, sacamos tres conclusiones. Número uno, que solo a través de la imagen de Dios en el hombre está habilitado para responder a todos los requerimientos divinos. Si queremos poder cumplir con todos los requerimientos divinos, no podemos hacerlo sin la imagen de Dios. Con la imagen de Dios podemos cumplir todos los requisitos, aún de la ley. Número dos, el gran desafío de Adán y Eva no era cómo conseguir la imagen de Dios, porque ya Dios se la había dado. ¿Estamos de acuerdo? Dios le dio la imagen a Adán y Eva. Ellos no tuvieron que hacer nada para obtenerla. El desafío de Adán y Eva era conservar la imagen y la semejanza con la que Dios los creó. Ese era el desafío de ellos. Mantener, conservar la imagen y semejanza con la que Dios los creó. A diferencia de nosotros, que necesitamos ahora restaurar esa imagen. Vieron que Adán y Eva tenían que solo conservarla. Y número tres, habíamos concluido. Si el enemigo quería tomar dominio de todo el planeta, ¿qué tenía que dañar? Si el enemigo quería tomar dominio de todo el planeta, ¿qué tenía que dañar?
la imagen de Dios en el hombre. ¿Pueden creer eso, mis queridos hermanos? Todo animal, toda especie, todo en el planeta Tierra obedecía a Adán porque en Adán estaba la imagen de Dios. Mientras Adán tuviera la imagen de Dios esculpida en él, tenía el control absoluto de todo lo que Dios le había dado en el planeta Tierra. Satanás tenía bien claro la importancia de la imagen de Dios. Porque Satanás sabía que era no tener eso any longer. Y las consecuencias que trae cuando nosotros no podemos reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y él entendía que si él necesitaba adquirir algún dominio sobre este planeta Tierra, tenía que absolutamente destruir la imagen de Dios en el hombre. ¿Cómo es que se destruye la imagen de Dios en el hombre? ¿Cómo ustedes piensan que se destruye la imagen de Dios en el hombre? How do you think it can be destroyed, the image of God in the man? In the man. You have to basically require another image, because when you empty a vase, you have to fill it up with something else. So if you don't have the image of God, you have to have another image, and that's what it destroys. If it's not something good, that's what destroys the image of Jesus. Interesante ese aspecto. Sebi dice que cuando nosotros tenemos una vasija como un florero y muchas veces y la tienes llena de algo, cuando tú lo que tienes que hacer es vaciarla, pero para cambiar el contenido tienes que llenarla de otra cosa. Y eso básicamente fue lo que hizo Satanás, fue sacar la imagen de Dios para poner su imagen en nosotros. Buen aspecto, buena analogía, y me voy por esa línea de Sebi. Satanás, para poder tomar dominio de todo lo que había creado, tenía que dañar la imagen de Dios. Mis queridos hermanos, lo que daña la imagen de Dios en el ser humano es el pecado. Es interesante cómo desde el principio el enemigo entendía ese concepto, que si él hacía que Adán y Eva pecaran, iba por consiguiente, iba a dañar la imagen de Dios en el ser humano y así él poner su imagen. De ahí habíamos entrado a tratar de hablar del conflicto cósmico que hubo desde la creación, de cómo el enemigo quiso destruir esa imagen e imponer la imagen de él, y cómo Dios ha tratado de restaurar esa imagen a nuestro tiempo presente. Y traté de entrar en los 7 pasos que se puede resumir este conflicto que ha habido en la tierra. Traté de resumirlo en 7 pasos. Paso número 1, Dios creó al hombre a su imagen, que fue lo que veníamos hablando. Paso número 2, Satanás daña esa imagen. Paso número 3, Cristo restauró la imagen. Paso número 4, el Espíritu Santo restaura la imagen en el hombre. Paso número 5, la comunión es el medio por el cual el Espíritu Santo restaura la imagen en el hombre. Paso número 6, para que exista comunión debe de haber tiempo y lugar, y para que exista el tiempo y espacio debemos decidir. Entonces ya habíamos explicamos con detalle, no hubo duda de que fue Dios el que creó al hombre a su imagen, pero vemos que fue Satanás el que daña la imagen de Dios en el hombre.
El enemigo estaba decidido a borrar la imagen de Dios de toda descendencia humana e implantar la imagen suya en lugar de la divina. Y habíamos dicho que utilizó todo medio disponible con el fin de lograr que Adán y Eva cooperaran con él en la apostasía, y así logró introducir la rebelión a nuestro mundo. Habíamos dicho si Satanás había tenido éxito en dañar la imagen de Dios, y habíamos dicho que sí. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 3, es uno de los versículos más tristes que se pueden leer en la historia. Y muchas personas lo leen, pero no pueden entender la magnitud del peso que lo que dice ese versículo. Dice Génesis capítulo 5, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Mis queridos hermanos, cuando el ser humano pecó, transfiguró, dañó la imagen de Cristo en ellos. Perdieron el carácter de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando nace su hijo Set, ya no nació con la imagen de Dios y la semejanza, sino con la imagen y semejanza de su padre, un padre caído en el pecado. Y de ahí en adelante, mis queridos hermanos, tú y yo nacemos con la misma semejanza e imagen. Sumamente triste porque nunca fue ese el plan de Dios. Desde la caída del primer hombre hasta la llegada de Dios, de Jesús, habíamos dicho que habían pasado unos casi 40,000 años, no, 4,000 años, y que la imagen del ser humano había cambiado mucho. Y dice en el libro El deseado de toda la gente, dice, la misma estampa de los demonios estaban grabadas en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. Qué espectáculo de la pureza infinita. Dios no podía creer hasta el tan bajo que llegó el ser humano, de que ahora solo reflejaba el carácter del mal. Entonces les hice una pregunta casi capciosa la semana pasada y les dije, ¿para qué vino Jesús? Y muchas personas contestaron la semana pasada, para salvar al ser humano. Y sí, es cierto que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Pero también quise enseñarle con la palabra de Dios, y aquí quiero volver a dar hincapié, que Cristo vino a salvar la raza humana, pero lo vino a hacer de una manera como nosotros no lo hemos comprendido. Y fue que Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y vamos a ir entrando más adelante y veremos que sin la imagen de Dios no podremos ser salvos. Esa imagen necesita ser restaurada. Es sumamente importante que entendamos cuán importante es esta imagen de Dios que fue dada desde el principio. Ha sido el plan original de Dios que nosotros siempre tengamos su imagen, que tuvo que enviar a Dios para que restaurara esa imagen en nosotros. Y para el tiempo de fin es sumamente importante que cuando el Padre nos vea, pueda ver a Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Es sumamente importante esta imagen, mis queridos hermanos. Ahora, Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad.
Está en el libro del deseado de toda la gente, página 28. Y dice, entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Hasta la sierva de Dios nos dice en su escrito que el plan de Dios para salvar al hombre conllevaba que la imagen de Dios fuera restaurada. No podremos ser salvos sin que esa imagen sea restaurada. Dice, nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. El único que puede restaurar esa imagen fue el que la creó. Y dice que Cristo mismo vino para expulsar a los demonios que habían dominado nuestra voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que ya había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Alabado sea Dios. Ahora, había una parte interesante y pienso que por aquí fue que estábamos cerca que nos habíamos quedado y había hecho esta pregunta. Si es Cristo el que nos creó, el que puede restaurar la imagen de Dios en nosotros, ¿qué papel desempeña el Espíritu Santo para que la imagen de Dios pueda ser restaurada en nosotros? Porque había dicho que el paso número 4 es que el Espíritu Santo es quien restaura la imagen en el hombre. Y de ahí surgió este escrito que quería compartirles a ustedes. Dice, es importante destacar que aunque Cristo recuperó lo que el hombre había perdido, ¿qué fue lo que el hombre perdió en el jardín del Edén? La imagen de Dios. Y dice, esto no es efectivo en el hombre automáticamente. Aunque Jesús recuperó lo que el hombre había perdido, esta imagen no es efectiva en el hombre automáticamente, dice la sierva de Dios. En este contexto resalta como fundamental la persona y la obra que ejerce el Espíritu Santo con nosotros. Y en el libro Recibiréis poder, la página 49, la sierva de Dios dice, en el plan de restaurar la imagen divina en el hombre, se estableció que el Espíritu Santo, como agente modelador, actuará en las mentes humanas como si fuera Cristo mismo. Y es por eso que el apóstol Pablo entendía muy bien este conflicto y escribió en 2 de Corintios 3:18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, a esta altura de lo que estamos estudiando, mis queridos hermanos, surge una pregunta trascendental. ¿Cómo es que el Espíritu Santo restaura la imagen en el hombre? Aquí está la pregunta. ¿Cómo es que el Espíritu Santo puede lograr restaurar la imagen de Dios al hombre? Y aquí es donde quiero invitarlo a que busquemos en la palabra de Dios, 2 de Corintios, y cojan estos versículos, escríbanlos para que lo estudien, lo profundicen en sus hogares. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mis queridos hermanos, dice, la comunión es el medio por el cual el Espíritu Santo realiza la obra de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Espérate.
Voy a volver a leer la cita de la Biblia y voy a volver a leer esto. Y quiero que presten atención. Esta es la pregunta que estamos contestando. ¿Cómo restaura el Espíritu Santo la imagen de Dios en el hombre? Y dice la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y la respuesta es que la comunión es el medio por el cual el Espíritu Santo realiza la obra de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Si no existe la comunión, no existe la posibilidad de que esto suceda. Ahora le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué significa para ustedes la comunión? What did that mean for you to have communion with the Holy Spirit? Que podamos tener la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Porque si le preguntan a muchas personas van a pensar en la Santa Cena. ¿Ves? Porque dicen, oh, la Santa Comunión, mucha religión, y eso enseña la communion, have communion, y cuando have communion es que tengan la comunión, es que cogen la Santa Cena. Pero cuando te dice aquí que la comunión del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? ¿Qué usted entiende? Relationship. When he talks to you and you talk to him and you have that communion, you have that relationship, because that's the only way that we can go back to have the image of the Lord, of Jesus, by the Holy Spirit convicting us, talking to us, and bringing us back, convicting us of sin and bringing us back to the Lord for us to ask forgiveness for the sins that we committed. To me, communion is that relationship that we have with the Holy Spirit. Xavi está diciendo que la comunión es esa relación que tenemos con el Espíritu Santo que nos hace ver lo que estamos mal y nos lleva hacia el Señor. Es esa relación con el Espíritu Santo. ¿Alguien más? Josie, ¿tenía un comentario? Eso mismo iba a decir, que es una relación, una comunión, o sea, una relación. Así como nosotros tenemos relación y comunión los unos con los otros, esa es la relación que tenemos que tener más íntima con el Espíritu Santo, que es el que nos guía. Me gusta eso. Es una relación más íntima que tenemos que tener con Él. Me gusta esa palabra que utilizaste, Josie, y la voy a utilizar porque pienso que es la más apropiada. Fíjate, es mejor que la que yo tenía escrita aquí, porque necesitamos tener una intimidad con el Espíritu Santo. Es a one-to-one, un uno a uno. Tú con el Espíritu Santo. Sí es cierto que como familia necesitamos tener como familia adorar, nuestro culto de adoración, pero necesitamos tener un espacio íntimo, personal, con el Espíritu Santo. Es sumamente importante, dado a que con esa comunión es el medio por el cual el Espíritu Santo ha de realizar la obra de restaurar la imagen de Dios que Jesús ha recuperado, pero que es el trabajo del Espíritu Santo hacer que esa imagen nuevamente se refleje en nuestras vidas. Y únicamente puede surgir, dice la sierva de Dios y dice la Biblia, que es a través de la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos tener esa comunión. Y le voy a dar un énfasis un poquito más porque me quise profundizar en esa área. You know, I like to go deeper. Y necesitamos entender cuán sublime es que Dios requiere esa comunión. Voy a hacer este punto. Dice, siendo la comunión el lugar donde comienza el proceso de restauración, debemos saber que Satanás atacará siempre la comunión. Escuchen esto. En la comunión es donde comienza el proceso de restauración para que tu imagen pueda ser restaurada. Satanás, sabiendo
que ya él destruyó la imagen de Dios en ti, ahora Satanás sabe que el trabajo de él es evitar que tú restaures esa imagen. Y Satanás sabe que de la forma que tú la puedes restaurar es que tú comiences a tener una comunión con el Espíritu Santo. Y Satanás va a hacer todo lo posible dentro de su alcance para impedir que tú tengas tu comunión con el Espíritu Santo. Ahora estás viendo cómo es esto. Y mírate esto, en el libro del deseado de toda la gente, la página 89, mira lo que dice la sierva de Dios, dice, con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esta comunión. Cada vez que Adán iba a ofrecer sus ofrendas y sus sacrificios, Satanás entendía que esta ceremonia era un símbolo de la comunión con el cielo y la tierra, porque cada vez que Adán sacrificaba era un simbolismo de lo que iba a hacer Jesús para restaurar ¿qué cosa? La imagen en el hombre. Y él decía, yo necesito eliminar esto. Y así como lo decía con Adán y Eva, y lo ha hecho en toda la historia, en nuestro tiempo, Satanás está impidiendo que tú y yo hoy podamos tener una comunión genuina, auténtica, verídica con el Espíritu Santo. Como adventista tenemos mucha información. Sabemos mucho sobre el sábado. We have a lot of information. Tenemos libros de cómo podemos educar a nuestros hijos. Tenemos la reforma pro salud y la lista sigue por ahí larga. We have a lot of information. De información no estamos escasos. Tenemos toda la información que necesitamos para estar preparados para el tiempo del fin. We have it. La pregunta es, nuestro estilo de vida, your lifestyle, ¿tiene relación con la información que tenemos? By any chance, the lifestyle that you decide to live, that it goes accordingly to the information that we have in our church? Nuestro estilo de vida va de acuerdo con la información que tenemos. Decimos que somos adventistas del séptimo día. Guardamos el sábado de acuerdo a la información que predicamos. Decimos que somos adventistas y tenemos el régimen pro salud y comemos de acuerdo a nuestra información que tenemos. Que tenemos información de cómo educar a nuestros hijos. Y nuestro estilo de vida, educamos a nuestros hijos como la información que tiene la palabra de Dios. O la información es una cosa, but the way we live is something else. Ahora como que se puso fuerte eso, ¿verdad? Porque una cosa es que tengamos la información, pero la otra forma es cómo estamos viviendo con esa información que tenemos. Si la respuesta a esta pregunta es, Edwin, ¿verdad que mi vida no va en relación con la información que tengo de la palabra de Dios? Entonces te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es que no podemos vivir de acuerdo a la información que Dios nos ha dejado? ¿Cómo es posible que en el año 2022, con toda la luz que tenemos para ser el pueblo de Dios y estar preparado, no estemos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Al parecer no es por falta de información, because we have it, right? No estamos viviendo porque no tenemos la información. No, that's not true. We do have the information. Nosotros sí tenemos la información. Entonces, ¿por qué? Entonces te invito a darle una mirada a la siguiente fórmula que estuve leyendo en este libro que me llamó la atención. Y la fórmula es la siguiente. Correct information, información correcta,
más plus comunión incorrecta es igual a un estilo de vida incorrecto. It doesn't matter. No importa cuánta información positiva, buena tú tengas. Si la comunión que tienes con el Espíritu Santo está errónea, tu estilo de vida va a ser erróneo, mis queridos hermanos. La información correcta no te permite tener un estilo de vida correcto, mis queridos hermanos. La información correcta tiene que estar sujeta a la comunión con el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Una comunión correcta con Él te ayudará entonces a tener un estilo de vida correcto. A la iglesia adventista no le falta la información. Toda nuestra información es correcta. Pero en el año 2022 lo que ha faltado a nuestra iglesia es la comunión correcta con el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. We have been needing that relationship. Hemos estado necesitando esa relación. Muchos años, mis queridos hermanos, basado solo en letras, pero no hemos experimentado la relación genuina con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que es el único que puede comenzar el proceso de la restauración y devolvernos la imagen y semejanza de Dios. Si vienes a ver, Satanás no ha impedido la información llega a nuestras manos. Have you realized that? Satanás have not avoid you from getting the information. Él no ha impedido que te llegue la información. Lo que él ha impedido es que tú tengas una relación con el Espíritu de Dios. Ahí es donde él sabe que le afecta. Porque él tiene centenares de iglesias que todas tienen la Biblia. Pero lo que les ha faltado, mis queridos hermanos, es la relación con el Espíritu de Dios. Y por la falta de la relación del Espíritu de Dios que te ayuda a vivir de acuerdo a esa información, es por eso que no tenemos estilo de vida correcto hoy en día. That's crazy, ¿verdad? Y no nos hemos, y todo está pasando frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta. Can you realize that? Mira, estoy yo que hasta me jalo los cabellos de mi cabeza. Yo digo, everything, todo está pasando frente a nuestros ojos, mis queridos hermanos. Es alarmante. Can you see that? ¿Hay alguien que tenía un comentario? No quiero, I don't want to skip si somebody have a comment. Pero esta comunión, mis queridos hermanos, es sumamente importante. Nuestra iglesia tiene la información, pero el estilo de vida is not the right one. No es el correcto porque no hemos tenido comunión con el Espíritu de Dios. Sebi, ¿tiene un comentario? Yeah, Edwin, I just want to say something. You know, I realized that a lot of times we say that we pray, and obviously prayer in another way of having communion with the Holy Spirit. But I realized in Psalms 91, you want to read it in Spanish, if you don't mind? Sure. It's verse 1. Just the verse 1? Yes. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. My version say, he who dwells in the secret place of the Most High. A lot of times we pray in the church, but then we don't pray at home. And the only way we can have, the Bible says to me, the only way we can have communion, we have to be in the secret place of the Most High, which means that it has to be one-to-one. If it's secret, it has to be between us and the Lord. Alabado sea Dios. And then we can be under the shadow of the Almighty. We'll be covered.
Amén. Sebi nos hace recordar que en la versión de inglés dice que aquel que habita en el abrigo del Altísimo, en el lugar secreto donde estamos orando, que muchas veces lo hacemos en la iglesia, pero no en nuestros hogares, pero cuando tenemos ese espacio de comunión uno a uno con nuestro Dios, entonces podemos gozarnos de morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo su protección. Pero es sumamente, mis queridos hermanos, quiero que entiendan que estoy haciendo estos comentarios de forma respetuosa, no quiero que nadie se vaya a ofender, pero estamos viviendo un tiempo de que es triste que tenemos tanta verdad, pero no estamos teniendo una relación, una comunión con el Espíritu de Dios. Mira, yo he estado profundizando en este tema y ustedes no saben lo triste que ha sido, que yo digo, tantos años que hemos estado viviendo y Dios ha estado trabajando arduamente para restaurar su imagen en nosotros. Nos ha dado herramientas, en su palabra hay sumamente mucha información para que esa imagen pueda ser restaurada. Nos ha dejado el Consolador, que es el que tiene el trabajo para hacerlo, y nos pide que tengamos relación con Él, una comunión íntima, para que Él comience de día a día a ponerle esa imagen en nosotros, y nosotros no estamos teniendo la comunión con Él. Estudiamos muchos, y es por eso que nuestro adventismo, en nuestro estilo de vida, es un estilo de vida incorrecto, porque falta la verdadera comunión con el Espíritu de Dios. ¿Había alguien que tenía un comentario? Sí, Edwin, Juan, mira, I agree with our sister here 110%. Tiene que comenzar en casa. Yeah. Tiene que comenzar ese momento íntimo con Dios. Porque si tú no lo tienes, todo lo que tú haces va a ser, no perdido, pero que no con el poder que debe tener. Y la fe nuestra depende de nuestra relación con Dios. Si no tenemos esa relación, nuestra fe es flaca, dudamos a Dios, dudamos de nosotros mismos. Así que es muy importante que esa oración sea en casa, en ese lugar, sea este lugar que sea, puede ser en tu cuarto, en el closet, en el baño, en wherever, yo tengo un lugar en casa que siempre voy. Yo tengo 2 cuartos que yo uso, ¿ok? Mi oficina y el family room. Ahí porque puedo trancar la puerta y nadie me oye. Si tengo que estar gritando, llorando, lo que sea, nadie me oye. Pero la cosa es que tiene que sacarse tiempo. Si no lo saca, si no te dedicas a eso, y ese tiempo íntimo no tiene un tiempo límite, o sea, no se tiene que hacer en 1 hora o 2 horas o media hora o 5 minutos. Para mí, personal, lo importante es que tú saques ese tiempo, que sea tú y él, y que tú puedas abrirte completamente y dejar que el Espíritu de Dios te hable, porque a veces estamos tan ajorados, tenemos tanta prisa, we're such in a hurry, que no le damos tiempo al Espíritu que nos dé la fortaleza. Esta semana tuve un pequeño tiempo, tuve un tiempo bien difícil. Y yo estaba súper, me sentía, era como si estuviera deprimido. Y yo estaba aquí solo en casa, estaba súper, una tristeza que me entró de momento. Y yo pude llamar a un hermano de la iglesia y simplemente le dije, papito, ¿puedes orar por mí? Y él con mucho gusto, un buen amigo mío de los motores, se pone a orar. Y oramos, y te digo que esa oración que él hizo por mí me dio la fuerza para ese día. Y él se preocupó, vino, Juan, ¿está bien? ¿Qué pasa? ¿Quiere hablar? I said, no, papá, I just need prayer. I don't need a psychiatrist, I just need prayer. So, y hablar, y no tuvo que decir nada, sino que
yo sabía que yo podía contar con su oración por ese momento y estaba esa fuerza espiritual. So you have to have, y cuando te sientas así, tú tienes que tener esa intimidad. O sea, en esta tierra que vivimos, que yo vivo, hay solamente 2 personas que conocen todos mis secretos. Todos mis secretos malos y secretos buenos. Hay 2 personas en el mundo completo que conocen sus secretos. Dios y mi esposa. Mi papá y mi mamá no conocen, pero ella conoce, te digo que el 99% de todo. Y Dios el 100%. Okay, so, ¿y por qué eso? Porque ella y yo hablamos, nos derramamos, discutimos, nos reímos, nos lloramos, oramos, hacemos de todo juntos. Y esa es la intimidad que ella y yo tenemos, y esa es la misma intimidad que tengo que tener con Cristo, con mi Salvador. Yo tengo que ir a su trono confiadamente, sin temor que me vaya a castigar o regañar. No. I go to Jesus because I need his strength. I need his power. I need his comfort. I need the Holy Spirit to give me the power that I need to be able to overcome that huge load that sometimes we the world puts on our shoulders. So, tener una relación, eso es, pero tiene que comenzar íntimamente tuya. Para eso no puedo ir a mi esposa, para eso no puedo ir a mi papá, para eso tengo que ir a Jesús. Amén. Él y yo hablar. Interesante eso. Muchas gracias, hermano Juan. Quería hacerles recordar de que Dios nos ha regalado a nosotros la libertad de elegir. Nos dio una personalidad con la capacidad de pensar para tomar buenas decisiones. It's up to you what decision you make. Eso está en ti, las decisiones que tú tomas. Pero también nos dio la capacidad de actuar y ejercer así el dominio propio. Nosotros somos los que decidimos si queremos pasar tiempo o no con él. El enemigo no te dice, no pase tiempo con él. No, el enemigo solo te distrae o te pone cosas que te llamen la atención para que tú no pases el tiempo con Dios, pero quien al final toma la decisión somos nosotros. Ahora, ¿qué se necesita para que pueda existir una verdadera comunión? Y fíjate, entre Sebi y Juan Cananelet, como se dice, le dieron ahí al clavo. Dice, para que exista una comunión, debe haber tiempo y el lugar. You need to have the time and the place. El tiempo y el lugar es sumamente importante para que pueda surgir la comunión. En Lucas 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Verdad? Y dice, y Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Eso fue en Lucas 4:14, después que salió del desierto. Y algo interesante que quería sacar de aquí era que el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para estar a solas con él. De todos los lugares que el Espíritu Santo pudo llevar a Jesús, a estar a solas con Jesús, para que hubiera comunión con Jesús, decidió que fuera en el desierto. Por lo tanto, aunque era un lugar tal vez desagradable, no era malo, porque en ese lugar Jesús experimentaría una total dependencia hacia la voluntad divina. Hoy tú y yo podemos estar afrontando momentos difíciles, los momentos de adversidad, de soledad. Son valiosos porque en medio de estos nosotros podemos encontrar una comunión con el Espíritu Santo. It kind of force you para buscar un momento a solas con Dios, para luego volver fortalecidos con el poder que Dios te otorgó, tal como lo sucedió con Jesús. Muchas veces, mis queridos hermanos, no entendemos que al estar a solas en comunión con el Señor, debiera provocarnos a nosotros una gran ilusión. Sin importar tu condición,
si tienes dinero o no, si estás en una habitación lujosa o un cuarto modesto, en un basement, lo que sea. Nada debe importar si estás delante de la presencia de Dios. Ustedes no entienden how important is this. No importa el lugar, no importa las condiciones en las que te encuentres. What matters is, lo que importa es con quién te vas a encontrar. Ante la presencia de quién tú vas a estar. El estar contigo, por lo que jamás estarás realmente, ¿sabe? Cuando nosotros estamos con Jesús, su presencia está con nosotros, jamás estaremos solos. Tenemos que aprovechar a veces los momentos que nos sentimos solos en el desierto, porque son necesarios para que nosotros podamos rendir nuestro amor a Dios y establecer una comunicación intensa con Él. La soledad a veces nos da la oportunidad valiosa para encontrarnos con el Padre. ¿Sabías que cuando a veces tú estás solo y están pasando muchas cosas por tu mente, en esa soledad es cuando nos encontramos con el Padre? Es cuando Él se manifiesta, nos llena ese vacío que tenemos. Si quieres experimentar el poder del Espíritu Santo, tienes que pasar tiempo, a veces en el desierto, donde la dependencia es únicamente hacia la presencia de Dios. En esos momentos, tu relación con Él se puede fortalecer y es un refrigerio que experimentarás y será tan intenso que le darás la gracia por haber atravesado ese desierto al cual te llevó el Señor. Ahora, ¿cómo puedo yo tener comunión? Probablemente muchas personas estarán pensando que para tener comunión, lo único que se necesita es leer la Biblia o orar. Sin embargo, usted podrá tener muchos deseos de estudiar la Biblia, pero lo que necesita no siempre es una Biblia. Lo que necesita es el tiempo para leer la Biblia, ¿verdad? Muchas personas dicen, no. Yo para tener una buena comunicación lo que necesito es tener la Biblia y orar. Si yo tuviera la Biblia, puedo leerla y orar y así tener una comunión con Dios. Pero, mis queridos hermanos, todos tenemos la Biblia. Y lo que no tenemos es el ¿qué? El tiempo para estudiarla. So, lo que se necesita is not the Bible. We have it. Lo que se necesita es el ¿qué? El tiempo. Interesante ese aspecto, ¿verdad? Ahora, usted podría tener mucho deseo de orar, ¿verdad? Oh, sí, no, yo deseo orar. Pero lo que necesita no siempre es saber qué decir, ¿right? Lo que necesita es el tiempo. ¿Para qué? Para orar. Muchas personas dicen, bueno, déjame pensar qué le voy a decir a Dios. Y se le va el tiempo y no oro. Mis queridos hermanos, lo que tú necesitas no es la Biblia. Lo que tú no necesitas ni siquiera la oración. Lo que necesitas es sacar el tiempo para hacerlo. Entonces, podríamos responder de la siguiente forma. Para que nosotros podamos tener comunión, necesitamos indiscutiblemente tiempo y espacio. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos el tiempo y el espacio. De otra forma, this will never happen. Esto nunca va a ocurrir. Si no sacamos el tiempo y el espacio para hacerlo, nunca, mis queridos hermanos, tendremos una comunión con Dios. Ahora, pensando en esto, podríamos nuevamente mirar esta cita del deseado de toda la gente que la había leído la semana pasada en la página 89, que dice: con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre el cielo y la tierra. Se dedicó a interceptar esta comunión. Es decir,
la forma en cómo Satanás intercepta la comunión es quitando los ingredientes de la comunión. O sea, Satanás nos quita el tiempo y los espacios para que esto no suceda. ¿Cuántas veces le vamos a seguir permitiendo a Satanás que nos quite el tiempo y el lugar para que tú y yo podamos tener una comunión genuina con Dios? Oh, no, Satanás no te quitó la Biblia. Satanás no te bloqueó la mente que no podía orar. No, lo que te quitó fue el tiempo y el espacio. He keep you distracted. Te mantuvo ocupado, distraído. Y déjame decirte que hace un buen trabajo haciéndolo. Porque nos tiene al mundo cristiano distraído, sin tiempo y lugar donde nosotros podamos conectarnos con nuestro Dios. Entonces, ¿qué se necesita para que exista el tiempo y el espacio? Esta es la pregunta clave para que todo lo que hemos venido estudiando pueda suceder, para que se pueda restaurar la imagen de Dios. Sabemos que Cristo venció para recuperar la imagen, pero dejó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo restaurara la imagen de nosotros. Para que el Espíritu Santo restaure la imagen de nosotros necesitamos tiempo y lugar. ¿Y qué se necesita entonces para que exista el tiempo y el espacio? Contar la historia de los niños. Les voy a contar esta historia. Esto era una vez un hombre que vivía en una colina. He was a wise man, very, very wise. Él era bien sabio. Habían unos niños que vivían en las aldeas de abajo, escuchaban la historia de la sabiduría de este hombre. Y ellos decían, that is impossible. There's no such thing as a wise man. Y decían, esto es imposible. No hay un hombre que pueda ser tan sabio. Entonces ellos dijeron, le vamos a probar al mundo de que he's a fraud. Él es un fraude, no es sabio nada. Entonces se fueron por el bosque y cazaron a un pajarito. Lo pusieron en sus manos. Y le dijeron, vamos a ir a donde él y le vamos a preguntar al sabio. Sabio, ¿el pájaro vive o muere? El que tenemos en estas manos, lo escondieron. El pájaro estaba vivo. Y él decía, si el sabio dice que está vivo, we squeeze it, lo matamos y le decimos, no, está muerto. You lie. Pero si el sabio dice que el pajarito está muerto, abrimos las manos, se va volando. It doesn't matter the answer, he will always be wrong. No importa qué respuesta dé, siempre estará equivocado. Subieron la colina, hicieron un grupo de la aldea, subieron, dijeron, wow, ahora vamos a probar la sabiduría de este hombre. Tocan a la puerta, el hombre va despacio, sale, abre la puerta, buenas tardes, ¿en qué puedo servirle? Oh, queremos saber, hemos escuchado de tu sabiduría y queremos probarla. A ver, el pájaro que tengo en mis manos, y lo tenía en la parte de atrás, ¿vive o muere? Y ahí todo el mundo, silencio absoluto. Todos querían escuchar la respuesta del sabio. Querían ver si esta vez fallaba. El sabio los mira atentamente y le dice al joven, eso lo decides tú. If the bird live or die is up to you. ¿Estaba en lo correcto? Si el pájaro vivía o moría, estaba en las manos de esos niños. Y mis queridos hermanos, para que exista el tiempo y el espacio, eso lo decides tú. That is up to you. Tú tienes que tomar la decisión si vas a sacar el tiempo y el espacio para Dios. That is up to you. That is not up to me. ¿Estamos de acuerdo con eso? That is up to you, mis queridos hermanos. Es aquí donde quisiera formular mi llamado, según lo hemos visto. Dios creó al hombre a su imagen. Esto fue lo primero que estudiamos.
El enemigo mediante el pecado dañó la imagen de Dios. Cristo en su maravillosa gracia recuperó la imagen. El Espíritu Santo y su obra restaura la imagen de Dios en el hombre. En el contexto en que esto se realiza es a través de la comunión. Pero para que tengamos comunión necesitamos tiempo y espacio, lo cual solo será something real, será algo real si usted y yo lo decidimos. It's up to us para que el espacio y el tiempo surja. El tiempo no llegará porque solo lo sepamos. Este vendrá cuando tomemos una actitud decidida frente a esto. El tiempo no vendrá porque aparezcan días de 25 horas. Señor, si en vez de 24 horas tú me dabas 25, I couldn't make it. No, that doesn't work that way, my brothers and sisters. Eso no va a pasar porque Dios te dé 25 horas, no. Si no tenemos tiempo en las 24 horas que siempre tendremos, es porque probablemente hemos entregado nuestro tiempo a muchas otras cosas y no hemos priorizado el tiempo que debemos darle a Dios. Dios te puede dar 36 hours y tú solo vas a dar al diablo. Es tiempo ya, mis queridos hermanos, de que pongamos nuestras prioridades. Jehová es nuestra prioridad y tenemos que darle el tiempo y el espacio que Él requiere para que nosotros podamos tener una comunión genuina con Él, mis queridos hermanos. Seamos valientes. Si no nos hemos podido levantar lo temprano que quisiéramos, probablemente es porque hemos ido tarde a la cama y porque hemos ido tarde a acostarnos, ¿verdad? Quizás porque elegimos ver televisor hasta tarde. Entonces, si queremos tener comunión, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Now you have to shorten your time watching television if you want to have that communion first thing in the morning. Hay que realizar cambios en nuestras vidas. Y si tenemos que acostarnos temprano para levantarnos temprano y tener la comunión con Dios, hay que hacer cambios en nuestras vidas. Hay que darle prioridad a nuestro Dios. ¿Están entendiendo lo que quiero decirte, mis queridos hermanos? La comunión, el tiempo y el espacio es una decisión nuestra. It's up to us. Están en nuestras manos si puede suceder o no. Ahora, ¿qué pasa si decidimos not make any decision? No tomar ninguna decisión. What will happen? Si no decidimos, nada pasará. Nothing will happen. Vas a seguir viviendo igual. Pero si lo hacemos, tendremos el tiempo. Y si tenemos el tiempo, we will have communion. Podremos tener la comunión. Y si tenemos la comunión con el Espíritu Santo, entonces ahora el Espíritu Santo podrá restaurar la imagen de Dios en nosotros. Y si la imagen de Dios es restaurada en nosotros, nuestros pies estarán rumbo hacia Jerusalén, mis queridos hermanos. Nos vamos para la patria celestial. ¿Estás entendiendo cómo un cambio puede cambiar tu vida? ¿Hay un comentario, Juan o Josie? Sí, lo que quería decir que this is a matter of life and death. Correct. ¿Entiendes? Esto es una decisión de vida y muerte. Porque la decisión es tuya. You know, we can't force anybody. No podemos forzar a la gente que hagan lo que no quieren hacer. Y como dice, el tiempo y eso es algo que eso eres tú. Tú tienes control de eso 100%. Nadie, yo si no la tiene, yo no lo tengo. Eso es tú es que yo no lo tengo para ella y ella no lo tiene para mí. O sea, eso es algo que tenemos individualmente que hacer. Esforzarnos. Yo tengo un mal hábito. Mi mal hábito
el hábito más malo que yo tengo es que a mí me gustan las películas de acción. Y yo me puedo quedar viendo películas de acción, despierto toda la noche mirando acción y esto, y me gustan las películas de vaqueros, cowboys, todo eso me fascina. Las películas de King Arthur, I love that kind of stuff. Y especialmente la historia me gusta, pero que yo llega a un punto que el Espíritu Santo me dice, Juan, you need a break, necesito un break, necesitas te está y yo le doy gracias a Dios por eso, ¿ok? Yo le doy gracias que me dice, hey, enough. Porque si no le hago caso, y yo creo que eso sucede porque yo lo busco de corazón, quiero que sea mío, en parte de mi vida, que esté en mi interior, que esté en mi sangre, que esté en mi mente, en mi corazón. Yo lo busco a propósito. Y eso es lo que tengo que hacer, buscarlo a propósito. No que soy mejor que nadie de ustedes, no me malentienda, eso no estoy diciendo, pero que tenemos que ser intencionales en buscando a Jesús. We have to be intentional looking for him. So, you know, I welcome that. Please tug me, wake me up, slap me if you have to, wake me up. Pero, ¿qué sucede? Es sacar ese tiempo. Yo no puedo hacer nada por mi esposa en cuanto a eso. Ella lo tiene que hacer y ella no puede hacer nada por mí en cuanto a eso. Ella me dice, mira, honey, let's go to bed. Yeah, we'll go to bed. No estoy yendo a bed. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que yo me tengo que levantar temprano. O sea, eso tiene que salir de mí, no de ella, de mí. Y si mira, hermanos, tenemos problemas levantando porque no todo el mundo, not everybody's a morning person. No todo el mundo se puede levantar temprano. Si tú quieres hacer algo intencional, pues mira, pon entonces la alarma. Poner la alarma para que la alarma suene y la apaga y te vas en tu esquina y comienza con 10, 15 minutos. Don't shoot for an hour. Empieza por 15, 20 minutos. Y después de que tú ves que eso va creciendo, tú ves que eso va siguiendo y crece y crece. Cuando tú vienes a ver, tú estás orando por 1 hora, 2 horas y tú dices, wow, ¿cómo pasó esto? ¿Y cómo yo puedo orar tanto? You know, la oración es algo que es sumamente, es nuestra vida, con la relación con Dios. Así que es muy importante, hermano, como dije, esto es muerte y vida. Estamos hablando de muerte y vida, sinceramente, muerte y vida física y espiritual. Porque tú vas a morir primero espiritual y después morir físico. ¿Entiendes? That's the bottom line. Y not only that, si mueres espiritualmente, it doesn't matter, no importa si sigues vivo, estás muerto completo. Claro. Es sumamente importante eso. Hermana Sevi, ¿tenía un comentario? Yes, I agree with hermano Juan. You know, the thing is that when you start doing other things, it's like just a marriage. If you want a good marriage, you have to have communication with the person that you're living with. It's the same thing with us and the Lord. Because if we don't do that, when we don't have communication with the Lord, we ourselves know, because we starting acting like the devil, not like the Lord. So we know when we don't have communication, we know right away what's going on because we start changing. Interesante este punto. Sevi dice que cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, se nota, porque actuamos como actuaría el enemigo, Satanás. Pero cuando tenemos una relación genuina con Dios, se nota el cambio. Y es sumamente interesante de esto, que muchas personas empiezan que como yo no tengo una comunión con Dios, pero me ven en la iglesia, leo la Biblia, tomo parte en el culto divino. Mis queridos hermanos, si tu forma de pensar en esa, déjame decirte que el único que te has engañado es a ti mismo, porque cuando alguien está muerto espiritualmente, se nota. Eso es algo que se nota. Quiera tú aceptarlo o no, te quiera engañar, that's up to you. The only person you're going to fool is yourself. La única persona que vas a engañar es a ti, porque vas a actuar y hacer cosas que Dios no haría. Hermana Sevi. Anyway, we can even
we can't even fool ourselves because we see the changes. We want to close our eyes is different, but we see the changes. Interesante, se dice que nosotros no podemos engañarnos nosotros mismos porque nosotros podemos ver los cambios. Si queremos cerrar los ojos, eso allá nosotros, pero nosotros debiéramos notar los cambios aún en nosotros. Es más, aquellos que estuvieron calientes espiritualmente y perdieron comunión con Dios, se sienten fríos espiritualmente. Hasta ellos mismos dicen, me siento espiritualmente frío. Y no entienden que para ellos volver a sentir el calor espiritual, lo que necesita ser recuperado no es la información bíblica, sino, mis queridos hermanos, la comunión con Dios. Ahí está la clave para que nuestro estilo de vida pueda ser manifestado. Interesante ese aspecto. Ahora, oye, se me está yendo el tiempo. Dice aquí, ¿por qué queremos tener la imagen de Dios? Es decir, el carácter de Dios puede ser reproducido en nosotros. Eso es lo que mencionamos cuando comenzamos este tema. En el libro de Maranata, página 116, dice, Cristo está aguardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Escucharon eso? Cristo está esperando la manifestación de sí mismo en su iglesia. Que Jesús mire la iglesia de Sevi, la que Juan se congrega, en la mía. Y cuando Cristo mira a la iglesia como un total, pueda ver la imagen de Cristo en esa iglesia. Dice ahí la sierva de Dios, dice, cuando el carácter de Cristo, y cuando hablamos del carácter, estamos hablando de esa imagen, cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Ay, ¿escuchaste eso? Ahora ustedes entienden, miren esto, I'm going to read it again, y ahora ustedes van a entender por qué el hermano Edwin está insistiendo en esta imagen que tiene que ser restaurada, no solo en mí, sino en mi iglesia, en mi hogar. Porque la sierva de Dios dice que esto es clave para el tiempo de fin y dice que cuando el carácter de Cristo, que habíamos dicho al principio que la imagen de Dios también comprendía qué cosa, el carácter de Dios. Dice, cuando el carácter de Dios se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Mientras no tengamos la imagen de Dios en nosotros, Jehová no vendrá por nosotros. ¿Por qué Dios ha tardado? Porque la imagen de Dios no ha sido restaurada en su pueblo. Le voy a dar otro testimonio para los ministros, página 122. La verdad se ha abierto camino a su corazón y está implantada allí por el Espíritu Santo. ¿Quién es la verdad? Cuando la verdad toma posesión del corazón, el hombre da una evidencia segura de su existencia, convirtiéndose en un mayordomo de la gracia de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Vieron esto? Cuando la imagen de Dios ha sido restaurada, ahora me convierto y sirvo a mi Dios. Y dice en Efesios 4:24, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a la semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Aquí el apóstol estaba diciendo lo que iba a pasar cuando recuperáramos la imagen de Dios. Tendríamos la semejanza de Dios en su justicia y en la santidad de verdad. Y en Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. Aquí David no entendía, aquí David entendía que lo que era sumamente importante era que él mirara el rostro de Dios y que el rostro de Dios pudiera ser reflejado en él, que él pudiera ser como Dios. Ahora quiero terminar con esta pregunta. ¿Quiere usted ir al cielo? Si la respuesta a esa pregunta
usted ha contestado que sí, entonces usted quiere ser parte de aquellas personas sobre los cuales Dios reproducirá su carácter. Debemos decirle hoy, Señor, he aquí, trabaja en mí, restáurame a mí. Si quieres ir al cielo, mis queridos hermanos, uno de los sellos que el Señor ha de poner en nosotros es la imagen de Cristo. Y cuando el Padre nos vea, mis queridos hermanos, para ver si somos meritorios del cielo o no, el Dios no va a ver nuestras obras. Dios tiene que ver la imagen de Cristo en nosotros, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Sin esa imagen, mis queridos hermanos, no podemos ir al cielo. Yo, mis queridos hermanos, me quiero comprometer con Dios y quiero que Dios reproduzca su imagen, su carácter en mí. Si esa es tu realidad, mis queridos hermanos, quiero orar por ti en esta tarde. Pero antes de culminar con este tema, quiero solo hacerle una pregunta. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? Ok. Entonces vamos a orar. Y es mi anhelo, es mi exhortación que desde hoy anhelemos y entendamos la importancia de recuperar la imagen de Cristo. Oremos. Querido Padre, cuán agradecido estoy porque has permitido que este tema fuera una realidad con mis hermanos. Has escogido un grupo selecto para que escuchara este tema. Sé que me vas a dar el tiempo para reproducirlo, para que otras personas también puedan recibir este material. Permite, Padre, que este material pueda comenzar con tu siervo. Y cada persona que ha sentido el llamado y ha entendido la importancia de recuperar tu imagen. No podemos tener dominio propio aún de nosotros mismos cuando no tenemos tu imagen, no tenemos tu carácter. Ayúdanos, Padre, a tomar la decisión hoy de sacarle el lugar, el tiempo, para pasar tiempos a solas contigo. Tiempo, lugar donde podemos sentir tu presencia en medio nuestro. Ver cómo tus palabras, hablándonos a nosotros directamente, comienza a transformar nuestras vidas. Nos da propósito, sentido a esta vida. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado. Manifiéstate de una manera muy especial. Hazlos sentir como me has hecho sentir en esta tarde, que tú estás al control de sus vidas, que tú los amas y que este tema lo has de ayudar a acercarse más a ti. Ayúdanos a comprometernos contigo. Bendícenos en esta semana que da de comenzar. Muchos de nosotros tenemos que tomar varias decisiones muy serias, y queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Bendícenos hoy y siempre. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos.